Bienvenido a una lección sobre la construcción de una altitud de un triángulo usando el Sketchpad de Geometry. Así que aquí comenzaremos con un triángulo opuso, y construiremos la altitud a partir de este vértice. Por lo tanto, queremos construir un segmento desde este punto hasta el lado opuesto, de modo que ese segmento sea perpendicular al lado opuesto. Entonces, de inmediato, deberíamos poder determinar que tenemos que extender este lado porque la altitud estaría en algún lugar por aquí en esta dirección. Así que sigamos adelante y haga clic en la herramienta de selección. Haga clic en los dos puntos finales del lado opuesto. Sube para construir y selecciona la línea. Voy a seguir adelante y hacer clic derecho en esto y cambiar el color a verde. Ahora seguiremos adelante y deseleccionaremos esta línea haciendo clic en cualquier parte del área blanca. Y ahora queremos construir un círculo con el centro en este vértice que interseca el lado opuesto en dos puntos. Entonces ahora seleccionaremos la herramienta de círculo. Haga clic en este vértice y construya un círculo lo suficientemente grande como para que se cruce con el lado opuesto en dos puntos. Entonces, tal vez algo como esto. Ahora queremos determinar los puntos exactos de intersección del lado opuesto y este círculo. Entonces haremos clic en la herramienta de selección, y luego en la línea que se extiende al costado, sube para construir y luego selecciona intersecciones. Ahora lo que queremos hacer es construir dos círculos congruentes, donde un círculo tiene un centro en este punto de intersección, y el otro círculo congruente tiene un centro en este punto de intersección. Avancemos y deseleccione esos dos puntos haciendo clic en el área blanca. Y ahora haremos clic en la herramienta de círculo nuevamente. Haga clic en uno de los puntos de intersección, presione y mantenga presionada la tecla del mouse y construya nuestro círculo. Queremos asegurarnos de que el círculo se extienda más allá. Lo que creemos sería el punto medio del segmento entre estos dos puntos de intersección, quizás en algún lugar de aquí. Ahora con el círculo seleccionado vamos a seguir adelante e ir arriba y haga clic en medir, y luego en radio. Esto nos permitirá construir un círculo congruente desde el otro punto de intersección. Así que ahora haremos clic en la herramienta de selección. Y luego haremos clic en el otro punto de intersección aquí. Sube para construir y luego selecciona círculo por centro más radio. Entonces ahora tenemos dos círculos congruentes. Y la altitud pasará por los puntos de intersección de estos dos círculos y el vértice del triángulo. Avancemos y seleccionemos el otro círculo. Para que se seleccionen ambos círculos, y luego construiremos las intersecciones de los dos círculos. Entonces, con estos dos puntos de intersección seleccionados, sigamos adelante y también seleccionemos el vértice. Y construiremos una línea a través de estos tres puntos. Así que construye, línea. Avancemos y haga clic derecho en esta línea y cambie el color a azul. Ahora la altitud. Recuerde, es un segmento de línea, por lo que la altitud será desde este vértice hasta el punto de intersección de esta línea azul y la extensión del lado opuesto. Sin embargo, si estamos tratando de determinar la intersección de las tres altitudes, desea hacer de esto una línea porque recuerde que, según el tipo de triángulo, la intersección de las tres altitudes puede estar dentro o fuera del triángulo. Con esta línea seleccionada, sigamos adelante y también seleccione la línea que extendió el lado opuesto aquí. Determinemos el punto de intersección de estas dos líneas. Entonces subiremos a construir, intersección. En el último paso seguiremos adelante y construiremos el segmento de línea que sería la altitud real. Entonces seleccionaremos este punto aquí y este vértice. Sube para construir y luego selecciona segmento. Avancemos y hagamos esto grueso haciendo clic derecho y luego seleccionando grueso. Entonces, esta sería la altitud del segmento de línea desde este vértice hasta el lado opuesto que es perpendicular al lado opuesto. Espero que hayas encontrado útil este video.